Bueno, seguimos hablando de José José y un gran personaje que nos acompañó muchísimo tiempo en el mundo de la música. Y esta mañana vamos a seguir platicando de este tema y está con nosotros aquí en el estudio la doctora que lo atendió durante 30 años de su voz. Está con nosotros la doctora Eugenia Chávez. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi doc. Qué gusto tenerte aquí. Hola, querida. Es un gusto estar con ustedes y contigo. Para nosotros más y sobre todo para platicar de este gran personaje. Digo, toda esta controversia que se ha venido a través de su muerte, pero nosotros queremos hablar del príncipe, de la persona y obviamente también de su problema, ¿no? Pero cuéntanos primero cómo era el príncipe como ser humano. Bueno, ha sido un ser humano maravilloso que nos ha dado grandes ejemplos de lucha, porque él siempre ha amado a la vida y obviamente su recuerdo lo tenemos muy presente. Él siempre luchó por recuperar su arte, su voz, y además siempre fue muy, muy cariñoso porque siempre era cálido con todas las personas y nos daba muchísimo cariño, atendía a la gente, siempre la escuchaba. Entonces realmente como persona ha sido un gran ser humano, con sus debilidades y sus flaquezas que todos conocemos, pero como paciente siempre luchó. Yo hubiera querido que hubiera estado mucho más cerca de todos los tratamientos que yo sugerí, porque la voz humana es muy complicada, depende de muchas estructuras y obviamente una persona que vive lejos, que no está cercana, pues nos da mucho más problema. Pero también como paciente fue una gente que luchó y como cantante pues era de gran musicalidad, extraordinaria voz, de las mejores del mundo y que siempre nos dejará un legado muy importante a nuestro país que tiene grandes, grandes voces. ¿Cuál fue el problema que tuvo él en su voz? Sí, él inicia una problemática con su voz en especial, no tanto que se vaya gastando, sino empieza a tener poca flexibilidad al hablar, empieza a ver una voz temblorosa, una voz insegura y obviamente esto no nos sirve tampoco para el canto. La voz hablada necesita de estabilidad en las cuerdas vocales, pero el canto necesita de mucha flexibilidad, de que no haya rigidez, de esa posibilidad de que el cerebro, el oído y las cuerdas vocales se junten para darnos esa maravilla del canto. Él empieza con un periodo de reflujo muy intenso, que fue cuando hizo una telenovela, etcétera, debido a una gran hernia hiatal. Esta hernia hiatal, que es una apertura muy grande del diafragma, eso hace que parte del estómago suba al tórax y entonces empieza a ver aquí una sensación de quemadura, de reflujo y obviamente las cuerdas vocales, que son dos pequeños musculitos que se mueven aquí y ondulan, ya no pueden ondular, entonces ya la persona ni habla ni menos canta. Posteriormente vienen una serie de problemas respiratorios porque en el canto necesitamos pulmones, necesitamos aire para que ese aire se convierta en sonido al llegar a la ondulación de las cuerdas vocales. Entonces no hay aire, la ondulación se va mejorando a raíz de una cirugía que le hacemos para la hernia hiatal, pero estamos en esa lucha cuando aparece la situación del cáncer. Él era diabético y entonces las cosas se complican con el cáncer, pero es un pequeño cáncer que fue tratado muy correctamente y entonces seguíamos teniendo muchos proyectos para que ya estable su diabetes, sin cáncer y con unas buenas cuerdas vocales resolviéramos el problema de los bronquios. Entonces se va complicado un poco. Esas grandes voces tienen que estar muy cuidadas. ¿Por qué? Porque la demanda musical es muy, muy alta. Entonces, para la gente en general, él consideraba que los nuevos proyectos que venían, ya resuelto el cáncer, iban a ser maravillosos para recuperar su voz. ¿Qué tan frecuente eran las terapias, las consultas contigo? Sí, bueno, nosotros nos veíamos cada vez que él venía a México y teníamos periodos largos de entrenamiento donde hacíamos diferentes ejercicios respiratorios para mejorar el diafragma, para mejorar los pulmones. Los pulmones no estaban colapsados, sino los bronquios a veces no servían. Y frecuentemente yo, por mi parte, quería verlo cada mes por lo menos. Había temporadas que se quedaba en México, pero tenía siempre compromisos, el teatro, las entrevistas, las presentaciones que hacía. Entonces, yo hubiera querido que fuera esto más seguido. ¿Cuándo fue la última vez? Generalmente venía él cada 3 meses, cada 6 meses a vernos. Y entonces teníamos largas pláticas, sus cuerdas vocales cada vez estaban mejor, no estaban dañadas, se habían inflamado y vuelto rígidas por el reflujo,
poco, pero no estaban dañadas. Entonces, la última vez que hablé con él, que ya estaba él en Miami hace un mes, platicamos de algunos proyectos sobre su voz, proyectos nuevos, y le comenté que a ver cuándo venía a México, y si no, yo lo iba a ir a ver en noviembre, porque yo tengo una salida en noviembre, entonces iba a ir a visitarlo para seguir con nuestros proyectos. Los proyectos eran estabilizar a las vías respiratorias y que su alimentación fuera lo más exacta posible para que él pudiera tener nuevamente la energía que necesita un cantante. Hace un mes que tú hablaste con él, ¿dónde se encontraba él? Él estaba en Miami. Pero en el hospital, es que ves que se ha dicho que estaba en un hospicio. Bueno, en ese momento no hablamos exactamente de la situación donde estaba él físicamente, porque hablamos de la alimentación, hablamos de las cosas médicas y hablamos sobre todo de los proyectos que teníamos juntos para recuperar su voz. ¿Se hubiera podido recuperar su voz? Sí, claro, pero teníamos que tener un tratamiento muy estricto, porque nosotros tenemos que pensar que el instrumento musical está aquí en el cuello, es la laringe, pero todo el cuerpo es el estuche. Claro. Entonces tiene que ver la energía, tiene que ver las hormonas, en este caso la diabetes, por supuesto el aparato respiratorio y que el aparato digestivo con una buena alimentación se estabilice bien. Pero sí había grandes proyectos. ¿Tus pláticas con él eran únicamente acerca del tema de la voz, del proyecto de recuperar su voz? ¿O alguna vez te comentó algo de su familia? No. O sea, personales? durante 30 años realmente yo tuve la oportunidad de meterme mucho, no nada más en su alma o en su cuerpo, en su alma en el aspecto musical y artístico, sino también en su cuerpo, pero platicamos muchísimas cosas familiares, personales, de todo su trayecto amoroso, emocional, por supuesto. ¿Estaba bien? Claro. Bueno, él luchaba para sortear todo lo que se iba presentando en la vida diaria. Tenía una claridad de que la familia es muy importante, de los afectos hacia sus diferentes seres queridos, pero la realidad es que sí fue muy complicado, como en todo ser humano. Y todas las emociones personales y familiares de un cantante de este nivel, pues sí tienen afección sobre todo lo que es el funcionamiento de su cuerpo. Pero como digo, nos queda la enseñanza de que él luchó siempre con cosas muy difíciles como las diferentes enfermedades y además siempre tuvo la esperanza de recuperar su voz. Y en esa campaña, pues yo le ayudé lo más que se pudo. Pues lo recordaremos con mucho gusto y a ti te agradecemos que hayas estado con nosotros y nos compartas esto del Príncipe. Encantada, querida. Gracias, doctora Eugenia Chávez, foniatra de José José. Y nosotros vamos con más información. Contigo, querido Enrique. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.